我现在请萨克斯先生通报情况。Mr. President, ambassadors, Señor presidente, embajadores, secretario general, presidenta del NDB Rousseff, distinguidos diplomáticos, damas y caballeros. La reunión de hoy tiene lugar en un momento de varias guerras importantes. En mi testimonio me referiré a 4. La guerra de Ucrania, que comenzó en 2014 con el derrocamiento violento del presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych. La guerra de Israel-Palestina, que ha estallado repetidamente desde 1967. La guerra de Siria, que comenzó en 2011. Y las guerras del Sahel, que comenzaron en 2012 en Malí y ahora se han extendido por todo el Sahel. Estas guerras pueden parecer intratables, pero no lo son. De hecho, sugeriría que las 4 guerras podrían terminarse rápidamente por acuerdo dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. Una razón es que las grandes guerras deben ser alimentadas desde el exterior, tanto con finanzas externas como con armamentos. El Consejo de Seguridad de la ONU podría acordar cortar el suministro a estas terribles guerras al retener financiamiento externo y armamentos. Esto requeriría un acuerdo entre las grandes potencias. La otra razón por la que estas guerras pueden terminar rápidamente es que resultan de factores económicos y políticos que pueden abordarse a través de la diplomacia en lugar de mediante la guerra. Al abordar los factores políticos y económicos subyacentes, el Consejo de Seguridad puede establecer condiciones para la paz y el desarrollo sostenible. Permítame considerar brevemente cada una de las 4 guerras por turno. La guerra en Ucrania tiene 2 causas políticas principales. El primer problema es el intento de la OTAN de expandirse hacia Ucrania, a pesar de las objeciones oportunas y repetidas de Rusia. Rusia ve la presencia de la OTAN en Ucrania como una amenaza significativa para su seguridad. La segunda causa política es la división étnica en Ucrania entre el este y el oeste, que se basa en parte en el idioma y en parte en la religión. Después del derrocamiento del presidente Yanukovych en 2014, regiones con mayoría de rusos étnicos se separaron del gobierno que tomó el poder y pidieron protección y autonomía. El acuerdo de Minsk II, apoyado por el Consejo de Seguridad de la ONU en la resolución 222, pedía que la autonomía regional se incluyera en la Constitución de Ucrania. Sin embargo, Ucrania nunca implementó el acuerdo, a pesar del apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU. La causa económica de la guerra proviene de la economía de Ucrania, mirando tanto hacia el oeste, hacia la Unión Europea, como hacia el este, hacia Rusia, Asia Central y Asia Oriental. Cuando la UOEB intentó negociar un acuerdo de libre comercio con Ucrania, Rusia se alarmó. Rusia temía que su comercio e inversiones en Ucrania se vieran socavados a menos que se alcanzara un acuerdo tripartito entre la UOE, Rusia y Ucrania. Este acuerdo garantizaría que el comercio y las inversiones ucraniano-rusas continuaran junto con el comercio UE-Ucrania. Esta situación es un problema bien conocido en las negociaciones comerciales. Desafortunadamente, la UE no estaba preparada para negociar con Rusia un arreglo de este tipo. Como resultado, nunca se resolvió la orientación económica este-oeste en competencia de la economía de Ucrania. Este consejo podría terminar rápidamente la guerra en Ucrania, abordando sus causas políticas y económicas subyacentes. Políticamente, los países del P5 deberían acordar proporcionar a Ucrania una garantía de seguridad. Al mismo tiempo, deberían acordar que la OTAN no se expandirá a Ucrania. Esto abordaría las preocupaciones de Rusia sobre la ampliación de la OTAN. El Consejo también debería encontrar una solución duradera para las divisiones étnicas de Ucrania. Económicamente, hay 2 consideraciones principales: política y finanzas. En cuanto a política, el mejor interés de Ucrania radica en unirse a la Unión Europea mientras mantiene abiertas las relaciones comerciales y financieras con Rusia y el resto de Eurasia. La política comercial de Ucrania debería aspirar a ser inclusiva, haciendo del país un puente económico vibrante entre el este y el oeste de Eurasia. En el lado financiero, Ucrania necesitará fondos para la reconstrucción y nueva infraestructura, como ferrocarriles rápidos, energía renovable, 5G y modernización de puertos. Como he delineado,
recomiendo que el Consejo de Seguridad establezca un nuevo fondo de paz y desarrollo. Este fondo ayudaría a movilizar financiamiento para asistir a Ucrania y otras áreas devastadas por la guerra en la transición de conflicto hacia la recuperación y el desarrollo sostenible. Este enfoque podría beneficiar de manera similar la situación en Israel y Palestina. Consider in a similar way the war in Israel and Palestine. Here too, the war could be ended quickly by La guerra podría terminar rápidamente si el Consejo hiciera cumplir las numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU adoptadas a lo largo de varias décadas. Estas resoluciones piden un retorno a las fronteras de 1967, un fin a las actividades de asentamiento de Israel en los territorios ocupados y la adopción de la solución de dos estados. Esto incluye las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 242, 338, 1397 y 9334. Es claro que Israel y Palestina son incapaces de alcanzar acuerdos en línea con estas resoluciones. En ambos lados, los extremistas frustran repetidamente a los moderados que buscan la paz basada en la solución de dos estados. Por lo tanto, es hora de que el Consejo de Seguridad de la ONU haga cumplir sus decisiones. Deberían implementar una solución justa y duradera que beneficie tanto a Israel como a Palestina. Esto evitaría que los extremistas de ambos lados ignoren el mandato del Consejo y amenacen la paz mundial. Mi recomendación al Consejo es reconocer inmediatamente el Estado de Palestina en días o semanas. Deberían dar la bienvenida a Palestina como miembro pleno de las Naciones Unidas, con su capital en Jerusalén Este y control soberano sobre los sitios sagrados islámicos. El Consejo también debería establecer una fuerza de paz, countries to help provide security in Palestine. Such an outcome is in the overwhelming Tal resultado cuenta con un apoyo abrumador por parte de la comunidad internacional y es en el mejor interés tanto de Israel como de Palestina, a pesar de las fuertes objeciones de los extremistas de ambos lados. Una estrategia económica debería complementar la estrategia política. Más importante aún, el nuevo Estado soberano de Palestina debe ser económicamente viable. Proporciono varios ejemplos de cómo esto puede lograrse. Pero lo más importante, Israel y Palestina deberían formar parte de un plan integrado de desarrollo sostenible para el Mediterráneo Oriental y Medio Oriente. Este plan apoyaría la resiliencia climática y la transición de la región a la energía verde. El Consejo también podría poner fin a la guerra en Siria. La guerra siria comenzó en 2011 cuando varios poderes regionales y los Estados Unidos intentaron derrocar al gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad. Este intento de cambio de régimen fue profundamente equivocado y fallido, pero condujo a una guerra prolongada con una pérdida significativa de vidas y destrucción, incluida la destrucción de sitios de patrimonio cultural antiguo. El Consejo debería dejar claro que todos los países P5 y aquellos en el vecindario de Siria están de acuerdo en que todos los intentos de cambio de régimen ahora han terminado permanentemente. El Consejo de Seguridad de la ONU planea trabajar estrechamente con el gobierno sirio en la reconstrucción y el desarrollo. En el aspecto económico, la mejor esperanza para Siria es integrarse estrechamente en la región del Mediterráneo Oriental y Medio Oriente. Esto se puede lograr especialmente a través de la construcción de infraestructura física que conecte a Siria con Turquía, el Medio Oriente y las naciones mediterráneas. La guerra en el Sahel tiene raíces similares. Así como las potencias regionales en los Estados Unidos buscaron derrocar al régimen de Bashar al-Assad en 2011, las potencias de la OTAN buscaron derrocar al régimen de Muammar Gaddafi. Al perseguir este objetivo, excedieron groseramente el mandato de la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta resolución había autorizado la protección de la población civil de Libia, pero ciertamente no autorizó un cambio de régimen liderado por la OTAN. El derrocamiento violento del gobierno libio afectó rápidamente a los países empobrecidos del Sahel. La pobreza sola hizo que estos países sahelianos fueran altamente vulnerables a la afluencia de armamentos y milicias. El resultado ha sido violencia continua y múltiples golpes de Estado, socavando gravemente la posibilidad de mejora económica.
Los países del Sahel forman un grupo natural para la inversión económica regional en infraestructura. Toda la región necesita urgentemente inversiones en electrificación, acceso digital, agua y saneamiento, y transporte por carretera y ferrocarril. También necesita inversiones en servicios sociales, notablemente educación y atención médica. Dado que el Sahel está entre las regiones más pobres del mundo, si no la más pobre, los gobiernos son absolutamente incapaces de financiar las inversiones necesarias. Aquí también, y quizás más que en cualquier otra región, el Sahel necesita financiamiento externo para transitar de la guerra a la paz y de la pobreza extrema al desarrollo sostenible. Todos los miembros del P5, y de hecho el mundo entero, han sufrido consecuencias adversas por la continuación de estas guerras. Todos los países están pagando un precio en términos de cargas financieras, inestabilidad económica, riesgos de terrorismo y riesgos de una guerra más amplia. El Consejo de Seguridad está en posición de tomar acciones decisivas para terminar las guerras. Esto se debe a que está claro que los intereses de todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, notablemente todos los países del P5, son poner fin a estas guerras prolongadas antes de que escalen a conflictos aún más peligrosos. El Consejo de Seguridad está investido con considerables poderes por la Carta de la ONU cuando tiene la resolución de sus miembros. Puede introducir fuerzas de paz e incluso ejércitos si es necesario. Puede imponer sanciones económicas a los países que no cumplan con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Puede proporcionar garantías de seguridad a las naciones. Puede hacer referencias a la Corte Penal Internacional para detener crímenes de guerra. En resumen, el Consejo ciertamente es capaz de hacer cumplir sus resoluciones si así lo decide. Por el bien de la paz mundial, que el Consejo ahora elija terminar estas guerras. El Consejo de Seguridad de la ONU también puede reforzar su conjunto de herramientas al involucrarse en la construcción de paz económica junto a las decisiones más habituales sobre fronteras, fuerzas de paz, sanciones y similares. He mencionado la idea de crear un nuevo Fondo de Paz y Desarrollo varias veces. Este fondo sería utilizado por el Consejo de Seguridad de la ONU para fomentar el desarrollo sostenible y apoyar los esfuerzos de pacificación. Trabajaría junto a otros inversores como el Banco Mundial, el FMI y bancos de desarrollo regionales como el NDB. Recomiendo 3 guías para este fondo. Primero, debería ser financiado por las grandes potencias reasignando una parte de su gasto militar a la pacificación global. Por ejemplo, Estados Unidos gasta alrededor de $1 billón por año en su ejército. Los siguientes mayores gastadores son China, Rusia, India y Arabia Saudita, cuyo gasto militar combinado es aproximadamente la mitad del de Smithers. Si estos países redujeran su gasto militar en solo un 10% y redirigieran esos ahorros al Fondo de Paz y Desarrollo, se liberarían alrededor de 160,000 millones por año. Segundo, el fondo debería enfocarse en la integración regional, que es crucial tanto para la pacificación como para el desarrollo exitoso. Por ejemplo, se podría asistir a Ucrania en su integración tanto con el oeste como con el este. De manera similar, Israel, Palestina y Siria podrían ser apoyados para integrarse en una red en el Oriente Medio del Mediterráneo Oriental. Los países del Sahel podrían ser ayudados a superar su aislamiento y servir falta de servicios a través de una red de infraestructura. En tercer lugar, el Fondo para la Paz y el Desarrollo se asociaría con otras fuentes de financiación, como la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda de China, la Puerta Global de la Unión Europea, la Asociación Global para la Infraestructura y la Inversión del G7, y el aumento de los préstamos por parte de las instituciones de Bretton Woods y los bancos de desarrollo regional. Esto es algo que el secretario general ha solicitado en el estímulo para los ODS. Curiosamente, el Fondo para la Paz y el Desarrollo podría ser un vehículo para mayores asociaciones de inversión que vinculen a China, la UE, los Estados Unidos y el G7. Esto también contribuiría a la paz, no solo terminando con las guerras de hoy, sino aumentando la cooperación entre las principales potencias mundiales.
Justo al otro lado de la calle de nosotros se encuentra el muro de Isaías, que lleva las palabras visionarias del gran profeta judío del siglo VIII a.C. Forjarán sus espadas para convertirlas en arados y sus lanzas en podaderas. No alzará la nación contra nación la espada, ni se adiestrarán más para la guerra. Es hora de honrar las palabras de Isaías, terminando estas guerras inútiles y destructivas, reduciendo drásticamente los gastos militares y convirtiendo los ahorros en nuevas inversiones en educación, atención médica, energía renovable y protección social. Como estadounidense, estoy orgulloso de que nuestro gran presidente, Franklin Delano Roosevelt, fuera el visionario que supervisó el establecimiento de esta gran institución. Creo firmemente en la capacidad de las Naciones Unidas y de este Consejo de Seguridad para mantener la paz y promover el desarrollo sostenible. Cuando los 193 Estados miembros de la ONU, o 194 con la membresía de Palestina, cumplan con la Carta de Vezín, tenemos una nueva era global y de desarrollo sostenible. Gracias. Me gustaría agradecer al profesor Sachs por el anuncio. Creo que sus opiniones sobre la conferencia son muy inspiradoras.